Ready. Muy buenas, gente maravillosa, gente hermosa que estáis en el chat o que nos estáis viendo en el diferido después en YouTube. Bienvenidísimos, bienvenidísimas a Haciendo Maeron, bienvenidísimos a Soñando Mundos. Hoy especial Dune con tremenda persona erudita, sabia, eminencia. Aquí la tenemos, Alia Destin, como su propio nombre indica, venida desde Arrakis. Buenas tardes, gracias por tremenda introducción. Madre mía, no me siento digna de ello. Muchísimas gracias, amigo. Recuerda que, no sé, te invito a un café o algo. Para mí esto es como estar en casa, la verdad. Yo estoy a gusto, estoy bien, la gente de tu chat son majísimos siempre, así que estoy encantada de traerte un poco de las arenas de Arrakis aquí a tu canal. Yo encantadísimo de tenerte por aquí para hablar además de algo que sé que te gusta muy fuertemente. Era Hombre, un poquito la idea. no me llamo Alia por nada. Por nada, por nada. El nick, me refiero. No tiene nada que ver con nadie, de ninguna serie, ni libro, ni película, ni universo. Nada de nada. Pues hoy vamos a traer un Soñando Mundos un poquito particular. Se escapa, toca, pero se escapa de nuestra tónica habitual de Soñando Mundos. Hemos analizado un montón de universos de fantasía, de Warhammer, Elden Ring. Lo más raro que habíamos hecho era John Wick, que analizamos también un poco de la ambientación, porque tiene muchas perlitas muy bonitas. Y hoy nos vamos a meter de cabeza en un universo de ciencia ficción tan increíblemente complejo, aunque muchos no lo crean, como es Dune de Frank Herbert. E hijo, ¿no? Eso es como lo de Capitán Cavernícola e hijo. Pues es más o menos lo mismo. Chiste boomer, no os preocupéis, os acostumbráis a esto. En cualquier caso, vamos a tratar hoy un poquito de la historia y el world building que hay detrás de algo tan grande como es Dune como proyecto, como universo en sí. Para poder ver más o menos de manera reducida, de manera condensada, todo esto, podemos empezar un poco haciendo como recopilación histórica y retrotraernos para ver cómo es este universo. Para hacernos una idea, ¿cómo describirías, Beatriz, lo que es el universo de Dune en el momento justo pre-llegada de los Atreides a Dune para centrar un poco toda la dialéctica ahí y no irnos a otro sitio? Em, en una frase, en una palabra, porque si tuviese que ser una palabra sería feudal. Y en una frase es espacial, feudal, oscuro. Creo que es un universo duro, es oscuro, sí, me recuerda un poquito al Dark. Y a nivel literario se le ha identificado muchísimas veces como fantasciencia, ¿no? Esa parte de fantasía medieval, feudal, que podemos encontrar en los sistemas de casas. Tiene un nombre muy característico y que ahora mismo no recuerdo y recientemente me he documentado para hacer el podcast de Salón del Cómic, lo tengo en el guión. Pero bueno, es un típico sistema feudal que ya conocemos de la historia con... Wow, aquí es lo que me fascina. Es un universo gigante, un universo tremendo en el espacio y además que da pie a que hay un universo desconocido, que es bastante importante. Saliendo en el futuro será importante. Venga, lo Exacto, dejaremos exacto. ahí. Y está bien que hayas dicho que además es un universo muy importante, de una dimensión muy grande espacialmente, porque también lo es históricamente, que es algo de lo que se ve muy poquito en las películas, las diferentes adaptaciones que ha habido de la primera novela, básicamente, y un poquito de las continuaciones en teleseries como Hijos de Dune, por ejemplo. Pero sí que Yo vemos sé que que a ti la... te gusta. está curioso, hombre. Bueno, lo que viene siendo la historia va mucho más atrás en el tiempo y efectivamente luego se prolonga mucho más en el tiempo, aparte de ese punto que todos tenemos más fijo en nuestra mente gracias a las adaptaciones concretas que ha habido. Pero sí es verdad que el origen se remonta más de 10.000 años en
el pasado de ese presente de la llegada de Atreides a Dune, y nos remontamos a unos orígenes en los cuales no encontramos demasiada diferencia con lo que sería, bueno, sí la hay, pero entendemos que puede ser un futuro lógico o medianamente posible para nosotros, seres humanos de ahora. Sí, entre predecible y verosímil, ¿no? Ujú, Como que sí que nos casaría que pasara eso. exacto. Efectivamente, hace un poco más de 10.000 años que nos remontamos y imaginaos, hay un evento tan importante que se empieza a contar a partir de ahí. Entonces, imaginaos este evento es muy importante que es a partir del nacimiento de la cofradía. Y esta cofradía nace por X causas, que ahora iremos hablando y desgranando, pero fue un elemento tan importante que marcó la época, bueno, marcó el año a partir de que se empieza a contar. Tenemos ese bagaje histórico, tenemos esos 10.000 años enteros que nos sirven para entender todo lo que rodea Dune, porque es una labor de worldbuilding que no va simplemente al lugar concreto, como hemos dicho muchas veces en el canal y en otros tantos vídeos que tenéis al respecto. No viajamos de dentro a fuera, sino que viajamos de fuera a adentro, de lo más amplio, de lo más extenso, hasta después centrarnos solo y exclusivamente en un mundo. Más todo lo que ocurre a su alrededor, pero la gran parte de la acción, lo determinante de todo, ocurre en, por y para Dune, Arrakis, como es conocida por el resto de habitantes del imperio. Toda esta construcción histórica, desconozco si se llevó a cabo antes o después de que se contaran las historias. No sé si Frank Herbert tenía pensado todo este universo desde antes de ponerse a trabajar en Dune o no. Y si me puedes iluminar ahí, soy todo Sí, oídos. esta novela la escribe Frank Herbert, de hecho su primera novela la escribe en el 95. Esta novela se publica en fascículos, capítulo a capítulo en una revista y después se recopila en una novela en sí. Y el objetivo, la primera objetivo de Frank Herbert era hacer esta novela, no expandir el universo. Lo que pasa que en su salida tuvo tanto éxito que las editoriales dijeron, bueno, pues vas a hacer 2 novelas más y hasta que fueron 6. Aquí es donde ya él se planteó el tema de cómo, hacia dónde avanzar con el universo. En esta novela se convirtió enseguida en novela de culto, si bien es cierto, pasó a un público más generalista cuando salió la película de David Lynch y le dieron pagaron los derechos a Frank Herbert, pero sí que es cierto que enseguida fue novela de culto y le dieron en el año de su salida premio Nebula y premio Hugo. Entonces estamos hablando de que pues es la primera novela de un autor de un escritor que es un éxito. El Gigantesco. Landsraad es una asociación de casas nobles que nace de la preocupación del alto poder que llega a amasar el emperador Corrino, ya que tiene una legión de ejércitos que son los Ardaukar, que los tienen en su planeta Salusa Secundus, y estas casas, sintiéndose amenazadas ante tal poder, una alternativa para evitar el monopolio, algo dictatorial, deciden reunirse bajo el paraguas también de la cofradía Ujú. y bueno, cierta influencia de la Shoah, Bene Gesserit, ya sabemos esto estos organismos que siempre están presentes en este universo, agruparse, ya que el conjunto de ejército y de poder de todas estas casas es equivalente al poder en ejército y en general bélico del emperador Corrino, Shaddam Corrino. Entonces, nace desde aquí, desde una necesidad y sensación de amenaza por parte del emperador. Un emperador que lleva reinando 200 años, no, 200 no nos años. olvidemos de esto. Es lo que tiene, o una de las cosas que tiene la especia. Que Sí, aparte de conseguir que se pueda viajar por el espacio, pues también alarga la vida. Luego hablaremos del tema. Porque es muy interesante el hecho de que la novela original fuera la que tuviera tanto peso que provocara la necesidad de que existiera un universo que la respaldase. Porque entendemos que Frank Herbert desarrolla Dune, desarrolla la historia, como comentabas, la editorial le dice, vamos a ver, esto está muy bien, saca más por favor de estas cosas. Yo entiendo que en ese momento, Frank Herbert como autor se ve la necesidad de dotar a su universo de más elementos
con los cuales poder seguir contando historias. Hay Eso... un poquito de trampa, ¿eh? No te ¿Sí? quería cortar, perdóname, No, pero no, hay un dime, poquito dime, de dime. trampa. La novela, seguro que muchos la habéis leído, la forma que nos tiene, que aborda Frank Herbert, lo que es la narrativa, la narración, nos explica poquísimo. Hoy en día estamos bastante más acostumbrados en lugar muchas veces de novelas, es, ven que te voy a contar, Lore. Ven Hmm. que te voy a explicar. Hay una casa aquí que son así. No, aquí no pasa esto. En Dune te sueltan una frase y tú tienes que pillar pues que en Caladan hay agua, que antes cultivaban arroz y en su día, pues el abuelo era torero. Entonces, conforme van avanzando y hay diálogos y hay escenas, tú te vas enterando de perlitas de lore. Y tú poco a poco vas construyendo y te vas montando en tu cabeza, vale, pues Bene Gesserit son brujas. Luego te das cuenta que cuando oyes brujas a lo mejor piensas en magia, pero luego te das cuenta que no es magia como tal lo que practican las Bene Gesserit. Entonces, para mí, Frank Herbert en ese momento fue un poco tramposo con el tema del lore y a la hora de construir un mundo que después enseguida tuvo que avanzar en cuanto salió Mesías y Hijos de Dune. Claro, por eso, para intentar em, envolver, digamos, de alguna manera, ese planeta que ya tenía y esos sistemas que había nombrado, esas cosas que habían ocurrido, pero de las cuales no se había desarrollado nada más, tuvo que crear ese universo y esos 10.000 años de historia previa y tantos mil años de historia posterior, que obviamente luego se desarrolla en otras tantas novelas, como bien has dicho. Al final, esa novela terminan siendo 6, que al final termina siendo 8, que termina teniendo dos preludios distintos de 3 y 3, que dices, ok, 23 libros, estamos lo que hablando de queráis, 23 ¿sabes? libros, ¿vale? 23 libros de los cuales 6 escribió Frank Herbert y el resto ha escrito su hijo. O Entonces, sea, imaginad. como comprenderéis, hay un universo muy nutrido y muy amplio alrededor de Dune, pese a que lo que se conozca siempre sea básicamente lo mismo. ¿Qué me gustaría que trajéramos a colación de esto? Y es cómo poder entender ciertas cosas que sí que se ven en las películas o en la novela, atendiendo a elementos que se comentan a lo largo de la historia. Por ejemplo, algo que a mucha gente le llama la atención es la, entendedme las comillas, el escaso nivel de desarrollo tecnológico de muchas de estas casas y del universo en general. Esto tiene, digamos, dos explicaciones. Tiene una muy seria, muy importante, que es la yihad butleriana, y otra un poquito más pequeña, correctísimo, este también lo tengo yo. Y luego tenemos otro que es algo más de aplicación de campo, que es un poco explicación tecnológica, científica, pero bueno, nos vale, o sea, la adoptamos, la aceptamos, que es cómo funcionan los escudos con las armas láser que hay en este universo. Que, digamos, en resumen y para que lo entendáis, si un arma láser impacta contra un escudo de estos de defensa personal, que hemos visto más en todas las películas, se produce una explosión atómica. Obviamente con efectos fatídicos para todo el mundo. Por todos los que estén allí, pues se acabó. Así que se tiene que restringir el uso de alguna de las dos cosas, lo cual obviamente sucede por riesgos económicos, físicos, militares y de todo tipo. Pero el origen de toda esta restricción tecnológica y que, por otra parte, conlleva la importancia de la especia para que se puedan llevar a cabo los viajes por el espacio, es esa yihad butleriana, que básicamente es, y yo hago el resumen y luego Beatriz os explica las cosas como tienen que explicarse, yo simplemente os digo que es la revolución de las máquinas 2.0. Por favor, Así es. ilumínanos. Así es. Con los titanes y bueno, no vamos a hablar de todos los hechos históricos, No, pero no. hay el desarrollo tecnológico es tal que el ser humano queda totalmente anulado y las máquinas pasan a tomar totalmente el control. Esto casi no lo cuentan, el ser humano, las personas casi no lo cuentan y consiguieron acabar con las máquinas. Y aquí empieza lo que empieza la cofradía y empieza todo. La forma en que Herbert soluciona esto, el autor se plantea cómo afronta un universo en el que las máquinas han perdido. Pues se me recuerda un poquito a cómo Isaac Asimov planteó las leyes de la robótica. Frank Herbert crea un libro que es la Biblia Católica Naranja. Es un libro en el que recogen diferentes cosas, pero es un libro
el tema de Biblia le queda bastante bien porque son como doctrinas que son legales, están permitidas, recomendaciones, consejos y parte de la historia aprendida. Y la Biblia Católica de Naranja, entre otras muchas cosas, nos dice, no crearás una máquina a semejanza de la mente humana. Punto. Esta ley debe cumplirse, entonces nadie puede crear una máquina que se parezca a la mente de un ser humano. Y aquí es como la parte cero en la que el escritor empieza a construir. Vale, esta es mi base y este es mi nivel tecnológico, todo muy... La tecnología aquí es muy baja tecnología, cosas analógicas, cosas bastante chulas, pero nada tan desarrollado como una IA o algún tipo de, yo sé, drones, reconocimientos, bueno, cosas que os podéis hacer a la idea que son cosas que tenemos hoy en día, por cierto. Correcto. Pero sí que hay, por ejemplo, hay satélites, ¿eh? Ujú. Hay satélites, es muy importante los satélites, en Arrakis, por ejemplo. Entonces, hay cierta tecnología, pero es baja tecnología. Todo esto nos lleva a un desarrollo histórico sumamente interesante desde el punto de vista de que es futuro, pero es un futuro que no parece tan distante, no parece tan extraño. Por eso, como decíamos al principio del programa, hablábamos de ese futuro que no se nos hace tan extraño, que es ciertamente verosímil. Nos parece cercano en cierto modo, sobre todo a nivel tecnológico. Luego hay otra serie de elementos que lo sacan de esa verosimilitud, pero la parte tecnológica nos queda muy cerca porque no hay nada raro hasta que no entra la especia, básicamente. Porque la inmensa mayoría de cosas raras que ocurren alrededor de la especia. Sí, alguna excepción hay, pero sí. En cuanto, en cuanto partiendo de cero, Frank Herbert como World Builder, aquí se plantea, ¿vale? Esta es mi baja tecnología, no puedo crear estos avances. ¿Cómo lo planteo? Pues planteo que el ser humano desarrolle determinadas capacidades o determinadas actitudes y cómo voy a organizar esto. Aquí es donde crea, en mi opinión, son 4 facciones, aunque habitualmente todo el mundo conoce 3, Tres. que son las más famosas. Ante el problema de no crear y no, más que no crear, no poder utilizar máquinas, tenemos varias formas de solucionarlo. ¿Quién lo soluciona? Por ejemplo, tenemos la escuela de Mentats que dicen, muy bien, si no podemos utilizar máquinas, tendremos que utilizar a los seres humanos para calcular. Y es una escuela donde se educan, se cultivan y se preparan personas que son capaces con máxima potencia de poder calcular mentalmente cosas, ya que el cerebro es el mejor ordenador que hay en la galaxia ahora mismo. Bueno, en la galaxia no, en el universo. Otras casas hacen cosas parecidas. Los Mentat son grandes máquinas de cálculo, la Choam, perdón, la cofradía, crean a partir de los navegantes, se crea a partir de los navegantes. ¿Qué son? Pues son seres humanos que los ponen en un tanque de especie desde su niñez, por así decirlo, y aquí desarrollan altas capacidades, llevan la especie a su máximo poder. Aquí es donde realmente sabemos cómo influye la especie en un ser humano, porque vemos a los navegantes, ya que viven toda la vida, si tienen 30 años, 40 años, en especia, respiran constantemente especia. Esto le permite hacer cálculos dentro del universo para poderse desplazar a cualquier parte, de aquí a aquí. Entonces son capaces de que con su cabeza calcular otra vez, tenemos de nuevo un cerebro humano haciendo de máquina que te calcula cosas. Esto lo estoy reseñando porque al final quiero decir algo sobre la especia. Entonces, los navegantes son capaces de con un cálculo, zasca, te calculan un poco como vemos en otras, a ver, va a haber muchas referencias en Star Wars, ya que George Lucas se inspiró muchísimo en Frank Herbert. Pero para calcular saltos en el hiperespacio y poder transportar todo tipo de cosas, sobre todo especia y ejércitos, que son los principales poderes que manejan este universo. La tercera escuela de las famosas que soluciona esta ausencia de tecnología son las Bene Gesserit. A ojos de las demás casas es una fábrica de concubinas, pero en la realidad tenemos aquí una casa estrictamente femenina, de mujeres, solo hay mujeres, es una especie de matriarcado, en la que se preparan mujeres que son capaces de
asesinar, podríamos decir que son la asesina perfecta, son capaces de alterar venenos con su cuerpo, son capaces de aislar cada uno de los músculos de su cuerpo, entonces físicamente son como lo más parecido a un espía o con altas capacidades, claro, porque el tema de venenos y pues pueden saltar y luchan súper bien. Tienen más, tienen más opciones, tienen más características, mejor dicho, ya que la de Bene Gesserit tiene una agenda propia. Tiene su agenda, que tiene unos planes y es, bueno, quiere tener poder, pero esto como que es diferente, ya que tenemos a la cofradía intentando resolver un servicio que es navegantes, a los ofreciendo otro servicio que es, vamos a gente que te calcule cosas, sobre todo poder militar. Las Bene Gesserit vienen a cubrir muchos huecos porque se ofrecen como concubinas porque son las perfectas damas de compañía porque saben mucha cultura, tienen mucha dialéctica, saben de diplomacia, pero realmente todo eso lo hacen para su propio beneficio, que tienen su agenda propia de planes en los planes, tienen sus planes para poder, por así decirlo, conquistar y dominar el mundo. Y hay una cuarta opción que a mí me gusta nombrar en este caso, que estas tres casas, todas las tres se basan en lo que la especie le hace al ser humano, todo lo que la especie potencia, que es que te da la presencia. La especie es geriátrica, es una droga geriátrica que te alarga la vida, pero lo que te da realmente es capacidad de cálculo. Y tal es así que eres capaz de calcular qué efecto estás haciendo ahora y calculas todas las opciones posibles y te da el futuro. Entonces, la presencia funciona así. Te da tal capacidad de cálculo que puedes ver el futuro. Por eso vemos a Paul ahí, ¡wow! Con estos viajes ahí. Porque a mí me gusta mucho hablar de Paul haciendo referencia, ¿os acordáis de Marvel, el Doctor Strange, diciendo, he visto los 14.000 posibilidades del futuro y esta es la opción menos mala? Pues un poco Paul le pasa un poco parecido. Él es capaz de ver las múltiples líneas. Entonces, estas tres casas se apoyan en la especia para poder desarrollar las capacidades humanas. Pero hay una cuarta casa, realmente sí hay una cuarta casa que son los Benetellexlas, que dicen, ok, no tenemos tecnología, no nos vamos a basar en la especie, nos vamos a basar en la genética, en la ingeniería genética. Y además en la ingeniería genética, en mi opinión, también consiguen tener cierto poder bastante fuerte, que a lo mejor no vamos a spoilear, pero vamos a poner la ingeniería genética como un poder ahí que se puede utilizar. Tenemos esos 4 elementos sumamente importantes, 3 de ellos, como muy bien dices, nadando en especia, o sea, necesitando la especia para mucho, si no todo lo que hacen. Una cuarta, que efectivamente es como la cuarta pata de la mesa, pero es la cuarta que está siempre al margen, tapada, parece que está en la esquina de la casa que no mira nadie, hasta que de repente dice, no, espera, vamos a darle la vuelta a la mesa, que igual hay sorpresas. Entonces, tenemos 4 elementos muy importantes para toda la conjunción de este universo en Dune. Pero lo que más se ve siempre, lo que más se enseña siempre, son las grandes casas. Que son lo más obvio. Porque se vanaglorian de ser obvias. Tenemos la casa Corrino, tenemos la casa Harkonnen, tenemos la casa Atreides y una plétora de otras grandes casas y casas menores a las que, corríjame si me equivoco, pero se les dedica entre poco y nada de atención en general. O sea, me imagino que algunas salen nombrada, pero... Sí, la casa Bernius es la casa que tiene esta ingeniería genética, la casa Riches, que también tiene tecnología en algún momento y son enemigos. La casa Riches, la casa Bernius son los que tienen la poca tecnología que se puede tener en este planeta y Riches pues como que se quedó en un segundo plano. Pero a nivel de casas es que ya importantes y que se nombren mucho, mucho en la saga no hay tantas ya. Ya nos quedamos en cosas menores. Lo cual para mucha gente resulta llamativo porque es muy distinto del el universo de fantasía popular, medianamente más reciente que hemos tenido a día de hoy, que es Juego de Tronos, como contraparte de grandes casas, es todo lo que se ve, es todo lo que llama la atención en primera instancia,
Y en el fondo, aunque son grandes fuerzas que mueven todo lo que ocurre en el universo, siempre hay un algo detrás que es en realidad lo que está provocando estos cambios o lo que está intentando aprovecharse de esos cambios. Esto es muy importante porque siempre nos quedamos en el world building, o por lo menos tendemos a quedarnos, con aquello que más fácil salta a la vista. También porque por familiaridad, por cercanía, aquello que nos entra antes por los ojos, nos gusta más. Cuando vemos enseguida, nos identificamos con, vemos el logotipo de la casa Atreides y decimos, ah, los buenos, ya estaría. Entonces, ya lo que haga esta gente va a estar bien, todo esto ya estupendo. Ah, Harkonnen, hombre, con esas pintas son los malos, pues ya estaría, no hay más opciones, no hay más nada. Y hay mucha gente que se queda simplemente con eso cuando entramos a analizar una labor de world building de un mundo o de un universo, como es el caso. Sí es verdad que la carta de presentación de todo Dune son estas grandes casas, pero en el momento en el que Sí. arañas un poco a la superficie, olvídate. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Realmente el hecho de que la especie sea tan importante hace que haya cosas por encima de las casas, más importantes que las propias casas, como la cofradía, la Choan, los Fremen, Arrakis, Dune. Pasa por encima de la casa. Bueno, no vamos a hacer spoilers de película, pero por la casa Corrino o casa Harkonnen son como, para mi opinión, son víctimas de lo que es el propio ciclo de la especie. Sí, básicamente. Y a día de hoy tienen un aspecto y cumplen una función que es esa misma función que comentamos de dar la cara, de ser el rostro visible y el rostro con el que se identifica fácilmente un lector, aquello que se encuentra de manera inmediata y le permite entrar en la ambientación y darse cuenta de lo que está viendo a su alrededor, tal vez desde un punto de vista un poco más personal, porque te identificas con un protagonista o con una casa, sean unos u otros, y puedes intentar entender cómo ocurre ese mundo a tu alrededor y cuáles son las motivaciones de cada uno para cómo se desarrolla ese mundo. Pero en realidad te estás dejando fuera mucho contenido que es realmente importante para ese universo si no observas, como tú muy bien has dicho, el resto de patitas. Sí, 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 claro. A mí esto me gusta verlo como, bueno, la referencia te voy a hacer, como una reacción química. ¿Cuál es el reactivo limitante? Es decir, ¿cuál es el reactivo de que tenemos poquito para poder hacer un ingrediente, una receta? Vale, pues tengo esta receta, tengo este ingrediente de esta receta y solo puedo hacer tanto. Entonces, en mi opinión, la especie es lo que limita todo. Me gustaría ponerle una analogía en nuestros días que podría ser a lo mejor el petróleo hará 10 Qué años, bien 15 traído, años. es que qué lista eres, madre mía, es maravilloso esto. Sigue, por favor. Sí, claro. El petróleo, a mí me gustaría poner la analogía en el petróleo para que entendamos dónde podemos encontrar conflictos, ya que pues en nuestros días, en nuestro planeta, en nuestra sociedad tenemos conflictos por la energía, el espacio, el territorio, mejor dicho, y el poder. Por eso las guerras frías, ¿no? Que en Dune lo vemos. Una guerra fría es este movimiento que hace Corrino con Harkonnen de mover los Atreides a Dune. Eso es una guerra fría. Entonces me gusta poner estos movimientos de analogía con el petróleo porque es muy verdad. El petróleo que yo sepa de momento no sube, pero por el resto se parece bastante. Tenemos... Y bueno, iba a decir más ingredientes, pero Ah, iba no, a no, sí, pasar sí, sí, ya a sí. otro No, ingrediente. era por una... no, sigue, no te Si preocupes. no, introdúcelo tú porque seguro que llegamos, que es muy importante el tema de la religión. Vale, yo estaba pensando en religión y ecología, que yo creo Vale, los también. que eran dos de los siguientes elementos de los que vamos a tener que tocar. Eh, Estaba pensando en religión porque como has nombrado poder, espacio, economía, veía como como de nuevo esa analogía con las patas de la mesa, veía la patita de la religión, que en el caso del universo de Dune lo tenemos en una posición curiosa, Sí. por- porque es extraño. No sé cómo se trata en los libros el momento pre-Mando
Mahdi. ¿Qué tipo de conjunción religiosa hay antes de todo eso? No se nombra mucho, la verdad. ¿Verdad? Los dioses menores y tal no se nombra. Sí que puedes tener en cuenta la ingeniería religiosa de las Bene Gesserit, que para mí es la senda que mueve a Muad'Dib a hacer lo que Muad'Dib. Mm. Ellas van construyendo. Es que, a ver, esto es inevitable hablar de la ingeniería religiosa de Dune sin hablar de toda la agenda genética, perdón, de toda la agenda propia de la casa de la Bene Gesserit, que se comportan como si fuesen una casa noble. Porque a mí me gusta muchas veces poner, sí, vale, tenemos las 3 o 4 casas nobles principales, pero luego tenemos estas agrupaciones de poder que pintan tanto como una casa. Porque las Bene Gesserit lo que hacen es manipular a las casas para llegar al punto que ellas quieren. El punto que ellas quieren es poder tener bajo su poder el mandatario supremo, por así decirlo, el emperador entero del universo conocido, y eso es el emperador. O sea, ellas crearse su emperador saliéndose del sistema feudal de nobles. El rollo de, ok, yo soy la Bene Gesserit, me meto como una araña en todas mis raíces, me voy a meter por este sistema noble para, en un momento, llegar a este punto. Este punto es que durante 90 generaciones las Bene Gesserit han estado manipulando los cruces genéticos de tú tendrás un hijo con este, tú tendrás un hijo con este, esta con esta, y así pudiendo, ya que no tenemos máquinas, mediante genética obtener el espécimen masculino perfecto, ya que ellas por la parte femenina lo tienen totalmente controlado, son capaces de dominar, por así decirlo, toda la parte genética femenina. Es... Los Teleilaxo tienen mucho que decir aquí, Sí, pero pero sí. bueno. Sí, bueno. Entonces ellas se proponen durante 90 generaciones obtener al ser perfecto. Para que ellas estudian y dicen, vale, para que esta persona pueda tener este poder, vamos a saltarnos todo el tema bélico, poder militar, y vamos a hacer que sea un mesías, al que todo el mundo siga por fe, porque la fe mueve montañas y la Bene Gesserit lo sabe. Y así es donde nace la misionaria protectiva. Es un proyecto a largo plazo en el que durante las primeras novelas ya vemos lo que es el final de este proyecto. Y como hemos dicho, se inicia con unos cruces genéticos entre personas. ¿Y cómo se acompaña estos cruces genéticos? Pues con la idea de que cuando llegue este Mesías tenga todo el terreno sembrado, lo tenga finito. De esta forma que luego se les vuelve, en las novelas 5 y 6 se les vuelve contra los Bene Gesserit, pero bueno, es muy para adelante. Bene Gesserit van, ¿cómo decirlo? En cada planeta que van, incluso mandan a reverendas madre y Bene Gesserit más allá del universo conocido a prodigar la palabra. Prodigar la palabra de que vendrá un Mesías, de que vendrá alguien que guiará al mundo. Entonces, es como en nuestra, pues como cuando, no sé, los españoles sí, colonizaban y llevaban la palabra de Jesús. Pues aquí igual. Llevaban una estructura además muy estudiada, que ellas son, cuando llegan a un sitio la reconocen, ok, esperan un Mesías que vendrá acompañado de una Bene Gesserit, porque ellas siempre se ponen al lado del poder y con unas características determinadas. Será presciencia porque ellas le van a dar siempre especia, porque ellas también utilizan la especia. Entonces, desde hace más de 90 generaciones saben cómo va a ser estos puntos religiones de esta religión, ¿no? Pues, ¿cuántos dioses va a tener? Uno, porque ya sabéis que pueden haber, pues yo que sé, una religión politeísta, ¿no? Aquí pues, solo vamos a tener un dios y va a ser así, 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 así. Es interesante ver cómo se introduce el tema de la religión en esta ambientación, teniendo en cuenta que, como muy bien dices, se nombra poquísimo en la parte previa. Hay apenas unas cuantas referencias a los censunitas. Resumidas cuentas, una especie de híbrido entre el Islam y una religión budista. Más allá del el propio origen, por así decirlo, de la leyenda de Muad'Dib en Dune, no hay mucho más. O sea, nos encontramos con unos refugiados censunitas que huyen y se estrellan en Arrakis hace X mil años. Creo que es por la yihad butleriana un poquito después. O sea, hace, ya os imagináis,
casi 10 milenios, de modo que la Bene Gesserit consigue extender la leyenda de esa llegada futurible de Muad'Dib a lo largo de muchísimo tiempo, hasta que se convierte en un mito propio de los habitantes de este planeta, que ahora son conocidos como Fremen y que han aprendido a vivir en este lugar. Pero no solo de este planeta, la misionera protectora Claro. se encarga de llevar este tipo de religión allá donde esté. Por eso Paul conseguirá lo que consiga. Correcto. Lo que pasa es que queremos mantenerlo a salvo de spoilers, pero os podéis hacer una idea en cuanto empecéis a leer mínimamente algo de este detalle. Tomando de nuevo el tema del world building, es interesante ver cómo la religión tiene un punto importantísimo en el desarrollo de lo que está por venir, digamos, de lo que es a partir de la novela hacia el futuro, y ha marcado todo lo que viene desde el pasado hasta el presente, sin ser un agente de cambio hasta ahora, porque hasta ahora han ocurrido cosas, pero no necesariamente con una motivación religiosa como tal. A ver, has dicho Zensumi, yo he hablado de la Biblia Católica Naranja, y sí que es cierto que los Zensumi es un grupo de sacerdotes que sí que hay una religión como tal, es muy parecida al budismo, tiene toques de árabes, porque de islamismo. Ya, por cierto, que Frank Herbert es budista. Era budista. Entonces aquí encontramos muchos. Entendemos muchísimas cosas del Zensumi y otras cosas. Este señor era budista y le flipaba todo el tema islámico. Pues tenemos un mesías y se habla de yihads, como la yihad boleriana. Pero sí que hay es que me has preguntado, ¿había religiones como de había dioses como tal? No, pero sí que había una religión que es los Zensumi, pero muy ligera, ya que las grandes casas no tenían un dios así, el dios de esta casa, el dios de otra casa, que podía ser. Sí, podía haber Pero sido. no, las casas no son tan creyentes. Tenemos una religión, pero no es, lo que digo, no es agente de cambio hasta que el propio narrador no quiere. Entonces no conforma el mundo siempre y cuando él no la traiga a colación. Lo cual está muy bien porque permite que en el desarrollo de la historia posterior alrededor de Arrakis tenga mucho sentido todo lo que tiene que ocurrir. Si habéis visto Dune parte 2, que acaba de ser estrenada en cines, entenderéis muy bien el final de la película tal y como lo ha querido retratar Denis Villeneuve, independientemente de controversias históricas varias, pero lo que se muestra queda muy bien reseñado en cuanto a lo que estamos hablando ahora mismo del peso de la religión y la importancia de esas madres que han sido enviadas a todas partes a llevar la palabra de Muad'Dib durante miles de años. Que no se nos olvide, porque hay otra religión muy importante, que es la de los Fremen. Bendito sea el hacedor y su agua. La religión del agua. Que es... La religión de Shai Hulud. Es el punto al que nos llevaba la evolución lógica de tener que hablar de la religión en este entorno, y es centrarnos en lo que ha hecho el autor con este mundo concreto que es Arrakis para las casas, Dune para quienes viven allí. ¿En qué momento, si es que lo sabes o se sabe, los Fremen comprenden o asimilan internamente esa manera en la cual este mundo se regula a sí mismo, siendo como es? Vale, aquí vamos a ir luego a parar a la ecología, pero ya te digo que ya. Esto va ligado con la ecología. Los Fremen no son de Arrakis, su origen, tienen otro origen. Ellos llegan aquí, determinadas causas, y se encuentran en un planeta desierto en el que la forma de vivir es muy agresiva. Sobrevivir en Arrakis, sobrevivir al desierto es complicado. De hecho, en múltiples situaciones, de los primeros libros, el barón Harkonnen, los Harkonnen hablan de la voracidad del desierto y que te adentras en el desierto a morir, y de que una vez alguien llega al desierto y se muere. Entonces nos plantean siempre el desierto como algo muy agresivo, y luego nos encontramos que hay allí gente viviendo. Llegan al planeta y realmente se ponen a sobrevivir. Entonces, ante unas... a mí me gusta aquí la analogía que pongo con los Fremen,
De ejemplo, con nuestros días es, imaginaos los Fremen como una comunidad muy tribal, que hay hasta 10.000, algunos los datan en la zona sur. Puede que haya más, pero son bastantes, pero no son millones y millones y millones de Fremen. Y ante estas situaciones tan hostiles en el planeta de Arrakis, empiezan a tener religión muy centrada en su entorno, como podemos tener ejemplos con los aztecas y los dioses de la lluvia, los dioses del tiempo, ¿no? Cuando venga la primavera, cuando venga el otoño, cuando estos dioses tan fundamentalistas en nuestras bases, muy asociados a nuestras eh, necesidades primarias. El Dios es menos de palabra y más de elementos y del, pues para no quiero tener hambre, pues voy a hacerle una ofrenda a este Dios. Dioses más sencillos, como por ejemplo un dios de la lluvia. Entonces aquí tenemos a Shai-Hulud, que es tratado como bendito sea el hacedor, bendita sea su agua, el agua de vida. Shai-Hulud tenemos un elemento religioso para los Fremen, tenemos otro elemento religioso que es el agua, y son los dos elementos más fuertes. Luego tenemos otro tercer elemento religioso en los Fremen, que es lo que les dejó la misionaria protectiva, que es estas leyendas de un Mesías que vendrá y salvará. Y estos son los pilares religiosos, pero los adquieren al enfrentarse a las necesidades y a las hostilidades del planeta. Es una manera de interiorizar Sí. de manera subconsciente o inconsciente qué necesito para salir con vida o para seguir viviendo en este lugar si no tengo manera de abandonarlo. Y con el paso de milenios, obviamente termina convirtiéndose en una doctrina de vida. Hemos visto innumerables veces la importancia del agua para los Fremen, porque obviamente viven en carencia total. Los destiltrajes, no malgastar el agua. En alguna ocasión se evidencia que la mayor muestra de dolor y de respeto puede ser derramar una lágrima porque estás entregando tu agua, por así decirlo, por alguien o para alguien. De hecho, no es spoiler, por favor, pero en la primera película vemos a Stilgar, personaje interpretado por Javier Bardem, escupir ante Leto Atreides, el duque de la casa Atreides, y muchos lo toman como un insulto cuando en realidad es una de las más elevadas muestras de respeto que puede tener una figura Fremen ante cualquiera, ya no solo que sea el líder de una casa, es cualquier individuo, o sea, le está entregando su agua, algo impensable para nosotros. Llegas Sí. a una presentación, a un besamanos y le escupes en la cara, pues hombre, igual se lo toman un poquito tenso. Entonces, entendemos que de nuevo la religión vuelve a no ser un elemento de cambio, sino que es un elemento que permanece en el tiempo. Determina automáticamente cómo tienen que hacerse las cosas, pero es algo que han creado los seres y no algo que se les haya impuesto, no algo que tengan que obedecer sí o sí. Para eso ya tenemos la parte de Muad'Dib y toda la herencia Bene Gesserit, pero lo que ellos mismos desarrollan como su propia cultura es ese respeto por el agua, esas figuras mitológicas del Ser Hulud y todo lo que conlleva. Sí, pequeñas supersticiones también, muy asociadas a no voy a salir de noche porque pasan cosas malas. De hecho, hay djinns, hay demonios del desierto, se nombran muchísimo menos, pero son todo tipo de creencias, supersticiones que encontramos en todas las... Claro. No hace falta que tengas una religión establecida, en cualquier sociedad pequeña tienes pequeñas supersticiones o pequeñas cosas o pequeños altares que tienes. A mí los Fremen, porque ellos, ¿cómo explicar? ¿Cómo ligar esto con la ecología? Tenemos a estas comunidades muy tribales, muy étnicas, con estas creencias tan ajenas a lo que son las casas reales y todo este sistema de noblezas, de fraufeluches y demás. Y dentro de sus religiones también persiguen una
especie de tierra prometida, una especie de paraíso. Ese paraíso que sí que vemos en el Islam o vemos en el cielo Sí, el cielo cristiano cristiano, sí. o cualquier otra religión. Ellos lo tienen. Y lo tienen aquí, es un poco impregnado por la misionería protectiva, pero impregnado también de sus antepasados, ya que si nos fijamos, ellos tienen palabras en chakosca que por ejemplo, el nombre de Chani es lágrimas de primavera. ¿Cómo sabe un Fremen qué significa la primavera si vive en Arrakis y no hay primavera? Y solo ve desierto y sol. Tienen heredado cosas que les indican que ha habido tiempos mejores, tiempos verdes, tiempos con agua. Y aquí es donde, junto con cuando se encuentran al planetólogo Liet Kynes, es cuando la ecología les invade. Bien, aquí ya les invade la ecología, también la forman parte de su religión. Para ellos, el agua como base de este cambio desde fuera lo vemos como un cambio ecológico, como un cambio climático, pero para ellos es poder regar, básicamente. Poder tener agua para cultivar estas plantas es también forma parte de su religión, de la religión del agua. Que luego explica también cómo ocurren cosas y existen ciertos fundamentalismos ecológicos acerca de situaciones por las que pasa el planeta a lo largo de los miles de años siguientes desde el punto en el que estamos. Eh, Hay ciertos Pasan colectivos cositas. que se resisten a ciertos cambios y ciertas Claro, transformaciones. sí, ya que, bueno, para que haya especie tiene que haber desierto. Y si metes mucho verde, los gusanos son alérgicos al agua, el agua es veneno para ellos, de hecho lo vemos con las crías y el agua de vida, cómo se consigue. Entonces, si tú empiezas a aumentar el nivel de humedad en el ecosistema, los gusanos disminuyen. Y si los gusanos disminuyen, disminuye la especie. Porque, bueno, no nos lo explica a nivel world building. El ciclo de vida del gusano es un misterio y esto es muy chulo, pero es un misterio y será importante más adelante. Pero vaya que el agua influye también en este ciclo de vida de Sheikh Hulud y de la especie. Y con esto yo creo que vamos a acercarnos a la recta final, porque sí que me gustaría dedicarle un ratito precisamente a la figura del gusano de arena de Arrakis. Em, Todos hemos tenido contacto con cierto elemento mitológico, ciertos elementos fantásticos que giran alrededor de esta figura de gran sierpe o de gran gusano, como es el caso en Dungeons and Dragons, los gusanos púrpura, por ejemplo, que Oh. siempre mantienen un esquema muy parecido. Es una criatura descomunal, gigantesca, eh, tuneladora, digamos, también aparece en El Señor de los Anillos, si no recuerdo mal, que vive bajo tierra, que aparece cuando menos te lo espera, acompañada de temblores, y si nos quedamos simplemente en eso, nos parece un elemento más del bestiario que podría tener Dune. Nada más lejos de la realidad, porque es uno de los fundamentos básicos de la estructura de este mundo como tal. Pasando ya del universo entero, de como lo tenemos concebido, que ya sabemos que gira alrededor de la especia y de todo lo que ocurre en consonancia con ella, nos podemos ir un pasito más allá, adentrarnos en el propio epicentro de la ambientación que es este Dune, y darnos cuenta de que el corazón de todo lo que ocurre en Dune, en realidad, son los gusanos de arena. Porque, en resumidas cuentas, sin gusanos no hay especie. Sí, sin gusanos no hay especie. De hecho, en la película me hubiese gustado más presencia de especie, la verdad, pero bueno, no vamos a hablar de la película. No vamos a hablar del Villeneuve verso. Sin gusanos no hay especia. Esto es así, no está muy claro. Conforme va avanzando la narración,
Herbert tampoco te lo explica, no te saca un ciclo De vida del entomológico, de gusano, ciclo de vida hombre. ahí. A ver, yo me lo he hecho ya, Yo también. pero... El culpable aquí también. Pero sí, sin gusanos no hay especia y esto es uno de los conflictos que se va a tocar conforme vaya avanzando la saga. No quiero, es que no hemos dicho de Sí, no sí, entrar ya. en spoilers, pero esto se va a ver cómo influyen los gusanos. En cuanto a Herbert con la figura del gusano, él en ocasiones nombró como referencia que el gusano es el dragón de mi obra. Como Tolkien tiene sus dragones, tiene Smaug y tiene otros dragones, Herbert habló de esto en su día. En su obra los gusanos son sus dragones y su mayor demonio también, no solo un dios, es alabado, temido. Y está muy conectado con este tipo de, por lo que decías de que en Tolkien también habían gusanos, has dicho. A mí Sí, me que llama la hay, atención porque Herbert hace referencia a los dragones y los gusanos de Tolkien claro, también. también hay que tener en cuenta que el término gusano como worm es utilizado en muchos lugares como criatura escamosa, serpentina, con Mm, cierto aire dracónico. O sea, los Lindburn en Truthbank, por ejemplo, los mitos nórdicos, no dejan de ser grandes serpientes, dragón, mm. gusanos, a fin de cuentas. Muchas ilustraciones de sierpes de Magic antiguas, obviamente sabes que son gusanos. Sí, O sea, que has dicho la palabra mágica, sierpe, que para mí es lo más parecido fuera de Dune a esta criatura que tenemos en otros entornos mitológicos, narrativos, de fantasía, la sierpe, ¿no? Sí, más que un gusano pueden parecer sierpes, pero sí son gusanos gigantes. Me gusta, me gusta ver a Shai Hulud también como una deidad, pero me gusta también ver que los Fremen lo utilizan. Parte de que lo veneran y lo adoran y lo respetan, es que lo utilizan también para transportarse, lo utilizan para armas con sus dientes, con los Cris, lo utilizan desde la especia. Es un, sí que es el eje central, lo que mueve a esta religión, a esta ciudad, a este, perdón, colectivo, a este planeta, ya al universo en general, porque es la especie de fluir. Y si la especie no fluye, toda la gente dependiente de la especie se paraliza. y obviamente es un universo que no puede permitirse que eso ocurra. Y al mismo tiempo es un universo tan alejado de lo que es Dune en sí, tan desconectado de lo que es Dune en sí, que es incapaz de comprender lo que ocurre, ese ciclo que tanto Alia como yo nos hemos hecho nuestro esquemita y hemos tenido a mano para darnos cuenta de por dónde van los tiros, es algo que en toda esta ambientación termina ocurriendo, obviamente, pero de entrada no solo no se presenta, como muy bien dices, tampoco se detalla, sino que además los propios pertenecientes a la ambientación muchas veces pasan por alto. Sí, sí, sí. Mucha gente le da... Te encuentras a personajes que no entienden cómo funciona el ciclo de los gusanos y la especie, pero Seijulud, vendido sea al hacedor, vendido sea al agua, Seijulud, o desde la parte de los Harkonnen, no se plantean de que este material, esta especie, este petróleo que están extrayendo y que es oro para ellos, depende del bicho que viene a comerse sus excavadoras y sus tópteros. Te das cuenta que ellos no se plantean la relación que pueden tener en el propio ciclo, porque, y me parece bien, no lo comprendo, pero me parece bien que Herbert lo ponga en foco de, mira, estos están consumiendo la especie, no tienen ni idea de que los gusanos que la cazan son responsables, es parte de su ciclo. Me parece bien y veo que Herbert con esto y con miles de cosas más nos manda mensajes muy fuertes a nosotros como especie. Fijaos que no estáis mirando a vuestro alrededor, fijaos que por nada nos estamos matando nosotros mismos, fijaos que no sois conscientes de la ecología. Bueno, para mí es parte de este mensaje del autor. Es yo creo que es una manera bastante bonita
y al mismo tiempo lógica, de cerrar un poco el círculo, el ciclo entero de la especie. Es lo que da origen a muchísimo de Sí. todo lo que ocurre aquí, y al mismo tiempo termina revirtiendo a ese puntito de desconocimiento acerca de qué es, por qué funciona, de dónde viene. Hmm, Solamente sabemos que se produce en Arrakis. sí. Sí, sí, solo se producen arrakis. Pero yo te quiero preguntar, ¿quieres hablar del ciclo en sí para evitar spoilers o hablamos y destripamos el ciclo No, 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 de ya la está, vida de ya está, ya gusanos? está. No, no, no vamos, no Ya vamos a está, no meternos en más vamos. detalle. No vamos a meternos en más detalle. Quedaos con que los gusanos de arena son la parte fundamental para que exista la especie, y por lo tanto es, yo creo, por lo menos en mi cabeza, en mi concepción de lo que sería el world building alrededor de Dune, es el elemento a partir del cual se construye Dune, o se puede entender Dune como ambientación a la hora de escribirlo. Porque sí es cierto que lo que permea es la especia, lo que importa es la especia, pero en realidad todo depende de esa figura del Serjulud y del resto de gusanos. De modo que construyes toda una ambientación, que en este caso es Arrakis, partiendo de algo tan sencillo como una criatura de un bestiario mitológico, que no es mitológico, que existe y que tiene unas implicaciones ecológicas, religiosas y económicas a posteriori, de las que además mucha gente dentro de esta ambientación no tiene ni la más mínima idea. Lo cual también es muy bonito, porque no toda la gente que vive en una ambientación tiene idea de lo que está ocurriendo en esa ambientación a todos los niveles. Sí, Verosimilitud, por favor, siempre. sí, parece increíble que algo tan esencial para el desarrollo de la vida, tanta gente no tenga ni idea de cómo funciona, pero sí. Yo creo que aquí tenemos a una persona que se da cuenta y actúa en consecuencia son Kynes, Sí, Liet Kynes o Partot Kynes, porque uno es el padre y el otro el hijo, les cambio los nombres, sí, que son pero los ecólogos imperiales y ellos yo creo que sí que llegan al país, llegan al planeta y se dan cuenta de, hey, que la ecología aquí, que realmente el ecólogo para el duque Corrino, perdón, para el emperador Corrino es ese elemento que tenemos ahí, ese señor que le gusta mirar las nubes y las tormentas, ¿sabes? El ecólogo. Y yo creo que es de las pocas personas ajena a Arrakis, que no es Fremen, que llega al planeta y se da cuenta, wow, que esto funciona así. Y cuando se da cuenta de cómo funciona, se pone del lado de los Fremen. ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué ¿Por qué será? será? Bueno, yo creo que podemos dejar aquí este Soñando Mundos Dune. ¿Ya? Madre mía. Madre Creo que ha mía. quedado muy redondito y creo que te mereces tremendo aplauso por aportar conocimientos a la plétara Sí, de, sí, de madre cosas. mía, yo estaría encantada de charlar aquí todo lo bueno, lo si quieres, yo cuando quieras, si a alguien se le queda alguna duda, que te lo escriban en comentarios Y y vayan hacemos otro resolviendo directamente dudas. a su canal, que para eso está y para eso lo tiene. Así que aprovecho y metemos cuña. Podéis seguirla en redes, porque además de saber cosas sobre Dune, que además creo que vas a hacer más cositas al respecto, ya las has hecho, Ya las que he es, hecho, que es ya lo las he bueno, que hecho, sí. viene de hacerlas, lo sabe y las puede seguir haciendo. Así que si os gusta, pues obviamente seguidla por todas partes, menos por la calle. Gracias, 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 Y, Amix. y poco más que decir en lo que al programa de hoy respecta, que esperamos que disfrutéis mucho de la ambientación, esperamos que disfrutéis de la película, independientemente de los seguidores del libro que seáis. Si tenéis expectativas de pasar un rato interesante, entretenido y de pasarlo bien, disfrutar de una muy buena proyección, es una muy buena producción, maravilloso. No seáis demasiado estrictos con algunas cosas y seguramente las disfrutaréis más. Creo yo. Sí, la van a disfrutar las películas. Yo creo que sí. Besazos, chicos. Besos, Muchísimas hasta gracias. luego. Nos vemos.